Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Día 177. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Ezequías, rey de Judá. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, y por tanto, éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas hasta llegar a Gaza y sus alrededores. En el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis: «He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas». El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y a los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto, y se lo entregó al rey de Asiria. Sennacherib amenaza a Jerusalén. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey, al funcionario principal y a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo del lavadero. Entonces llamaron al rey, y salió a recibirlos Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna, y el secretario Joá, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo: «Díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada, que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyo altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente
ante este altar en Jerusalén? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos, si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Eliaquim, hijo de Hilquías, Sebna y Joá le dijeron al comandante en jefe: por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que los entendemos. No nos hables en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro no escucha. Pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a su señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beber su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mostos, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvayim, de Ená y de Ivá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países han podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado: no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. Capítulo 19. Isaías profetiza la liberación de Jerusalén. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras. Se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además envió a Eliaquim, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron: así dice Ezequías: hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios los castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor: no temas por las blasfemias que has oído, pronunciadas contra mí por los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, para que cuando oiga cierto rumor regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libná. Luego Sennaquerib recibió el informe que Tiracá, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Así que una vez más envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran: tú, Ezequías, rey de Judá,
No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido: Gozán, Harán, Resef y la gente de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarvayim, o de Ená, o Ibá? Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 17, versículo 1. En Tesalónica. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. En Berea. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo los llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible, en Atenas. Mientras, Pablo los esperaba en Atenas. Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos, así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Nuevo Testamento. Salmos 78, 9 al 16. La tribu de Efraín con sus diestros arqueros se puso en fuga el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como un muro.
De día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y las aguas fluyeran como ríos. Qué buen ejemplo nos dejó Ezequías. Puede ser sorprendente que Ezequías, siendo hijo de Acaz, se comportara de una forma tan diferente, a pesar de que lo rodeaba no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos hacían lo contrario a lo que Dios había ordenado, pero Ezequías confió en Dios, se aferró a sus mandamientos y fue bendecido con mucho éxito. Tanto en buenos tiempos como en malos, Dios recompensó a Ezequías por su valor moral y por su liderazgo, porque es lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, no en lo que está alrededor de nosotros. Porque puede ser que nuestra influencia más cercana, en la familia o donde vivimos, no sea la mejor, ni la que nos acerque a Dios. Pero cuando nuestro corazón se enfoca en el Señor y decidimos hacer la voluntad de Dios, Dios nos ve. Y todo lo que hacemos, Dios lo prospera. Porque donde abunda el pecado, la gracia de Dios siempre sobreabunda. Y donde hay una persona que levante la bandera del Señor, Dios está ahí con su presencia. Por eso ustedes y yo nos debemos enfocar estrictamente en seguir la voluntad de Dios sin importar lo que está a nuestro alrededor. Es quien nos llamó, es quien nos sostiene. No importa lo que los demás hagan. Nuestra decisión es honrar y obedecer a Dios.